hacia la estación de metro Santa Rosa. Bueno, nos quedamos en este tema que sigue monopolizando, ¿no es cierto?, la atención pública. Ayer estuvo acá el fiscal Francisco Bravo, que es parte del equipo del Ministerio Público, que ha investigado la colocación de bombas en Santiago y estuvo mostrando las pruebas que ha recopilado la Fiscalía en contra de los imputados, pruebas que han sido relativizadas, a lo menos por la Defensoría. No son suficientes para acreditar la responsabilidad de los imputados, se ha dicho, entre otras cosas. Hoy estamos con esa contraparte, con la Defensoría. Está con nosotros Osvaldo Pizarro, que es el Defensor Nacional subrogante. Osvaldo, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy en Medianoche. Buenas noches. Partamos por lo que hace Osvaldo, si le parece, un abogado cuando defiende a un acusado que no necesariamente tiene que creer que es inocente, ¿no es verdad? Aun cuando crea que es culpable, va a buscar la menor pena posible o la pena justa y no una mayor, ¿no es cierto? Pero me quiero quedar con lo primero. Saber cuál es la convicción a la que ha llegado la Defensoría en ese punto. ¿Ustedes creen que los imputados en este caso son inocentes o no creen eso? A ver, Juan José, hay algo que hay que dejar en claro. El rol de un defensor penal público es defender los intereses de su cliente para que éste sea juzgado conforme a las normas del debido proceso. Y que finalmente sea un juez, no lo que el defensor crea o lo que el fiscal crea, que determine conforme al rol de este sistema adversarial. Eso lo hace siempre un abogado, por supuesto. Correcto, pero que sea el tribunal el que determine la culpabilidad o la inocencia de estas personas. Por lo tanto, lo que los defensores tienen que hacer es precisamente eso. Primero, cautelar la dignidad de las personas. Segundo, que la persecución criminal esté orientada dentro de los márgenes de legalidad, que se respete el debido proceso y que finalmente se dicte una sentencia. No han llegado a ninguna convicción ustedes, entonces quiero entender respecto de si son o no culpables los imputados. La decisión de culpabilidad o inocencia es un tema propio del tribunal. No la decisión, la convicción. La convicción de los defensores hasta el día de hoy es precisamente esa, y es lo que han sostenido, y así lo han dicho, que las tres personas que han sido imputadas no han sido partícipes en este ilícito. Y eso se deriva precisamente de la controversia que se genera por parte de los defensores respecto del mérito, la fiabilidad de la información que se entrega. Para ponerlo claro, no solamente que las pruebas no sean suficientes, como se ha dicho, sino que además ustedes creen que son inocentes. La pregunta se la hacía defensor porque su contraparte, la Fiscalía, ha expresado claramente que cree que sí son culpables. Por eso es relevante, y le hacía la pregunta, saber si ustedes creen, como contraparte, que son inocentes. En una formalización de cargos, que es lo que vimos ayer, no necesariamente se prueban, defensor, se muestran todas las pruebas, ¿no es cierto? Eso habitualmente ocurre durante el juicio, ¿no es cierto? Ustedes han cuestionado algunas de las pruebas. La Fiscalía tiene 10 meses todavía para seguir investigando y recabando mayor cantidad de pruebas. Lo quiero invitar a ver una de las pruebas que se ha mostrado ayer, que es un video, veámoslo en la pantalla esta grande, que es justamente esta imagen de que la Fiscalía supone que es Juan Flores, ¿no es verdad?, en la subestación de Escuela Militar el día 8 de septiembre. Evidentemente no hay una visualización clara, una identidad precisa, identificable en razón de esta imagen. Aun cuando la Fiscalía ha sostenido que hay pruebas biométricas o suposiciones que se pueden hacer respecto de la identidad de él. Entre otras cosas, llama la atención la figura de este hombre porque era un día más bien caluroso en Santiago y anda con bufanda, gorro, anteojos oscuros, en fin. Pero por la misma razón, y aunque el peso de la prueba cae en quien acusa, le pregunto, ¿usted está en condiciones de afirmar que esa persona que aparece ahí no es Juan Flores? Juan José, para poder llegar a una conclusión fehaciente e indiscutible, necesitas tener pruebas fehacientes e indiscutibles. Correcto. Cualquier persona que vea ese video razonablemente puede concluir lo siguiente, que no es posible identificar a una persona por sus vestimentas, que tampoco es posible obtener de esas imágenes el rostro con claridad de una persona, tomando en consideración que del video se desprende precisamente que esta persona tenía unos audífonos, que tenía una bufanda y que tenía lentes. Por lo tanto, la aplicación de pruebas o de técnicas de investigación que permitan identificar el rostro, la metodología que se aplique y la fiabilidad de sus conclusiones es un tema que evidentemente la defensa va a discutir. Recae en quien acusa el peso de la prueba, pero le hacía la pregunta en razón de lo siguiente. No hay mejor manera de exculpar a un acusado que probar que no es, por ejemplo, en este caso, el que aparece en la imagen. ¿Ustedes disponen de algún elemento que permita sostener con certeza que no es Juan Flores? Juan José, las conclusiones que se emiten en una investigación criminal tienen que tener un nivel de fiabilidad y de confiabilidad alta. Lo que nosotros podemos afirmar en términos categóricos es, no es posible identificar una persona
con certeza cuando se hace una identificación solo por vestimentas o cuando no se tienen con elementos probatorios que sean de tal entidad. Sí, claro. Y eso es necesario porque precisamente el juicio, este juicio y la condición de culpabilidad o inocencia debe pasar el filtro de calidad que establecen los tribunales, que en el ejercicio de su rol constitucional finalmente han cumplido y van a seguir cumpliendo en este tipo de casos. Sí, lo quiero invitar a ver la imagen, el otro video, o otro de los videos que se mostró ayer que tiene que ver con la estación Los Dominicos, ahí está, y esa pareja que supone la fiscalía es Juan Flores y Natalie Casanova, aun cuando la imagen en este caso es especialmente poco clara, ¿no es verdad? En esto yo se lo concedo. La pregunta que le quiero hacer es cómo se sale de la prueba de ADN, de que Natalie, de la traza de ADN, ¿no es verdad?, que hay en la mochila que resultó, o en la que se explota esta bomba, porque eso no prueba que sea culpable, pero sí establece que Natalie Casanova tenía una relación clara, directa con esa mochila, ¿no es cierto? De alguna manera tenía un vínculo, ya que hay trazos de ADN de ella en esa mochila. ¿No cree usted que las pruebas, aunque no sean concluyentes, porque en estos casos no siempre lo son, se van sumando y el juez tiene que aquilatarlas sumadas, y si se establece una traza de ADN en la mochila, más la posibilidad de que haya estado en el lugar por la tarjeta VIP, por esta imagen, en fin, ¿puede dar lugar a una lógica razonable de parte de la Fiscalía? Juan José, todas las pruebas deben ser evaluadas en su conjunto. Eso es indesmentible y eso es una de las reglas del sistema. Lo relevante aquí es cuál es la conclusión fáctica o de hecho que uno saca de un mérito, el mérito de una prueba en concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de las conclusiones que se emiten con ocasión de el recorrido de cobros que se hace con una tarjeta VIP, no podemos vincularlo necesariamente con personas determinadas, por el tipo de... Porque es un sistema de pago asociado a eso y no otra cosa, no es un carnet de identidad. Exactamente. En segundo lugar, el hecho de que la mochila que fue encontrada, o los trozos de mochila que fue encontrados en el lugar previamente tal, necesariamente se tiene que demostrar que la metodología empleada y las conclusiones están en estándares internacionales que permitan tener fiabilidad de que efectivamente se ADN por lo que hemos dicho también en esta imagen. La pregunta es que usted, la reflexión que hago inmediatamente es que usted dice que deben ser las pruebas consideradas en su totalidad, ¿no es verdad?, y en todo su contexto, pero sin embargo las desacredita de una. ¿No cree que sumadas pueden dar lugar a una hipótesis creíble de parte de la Fiscalía? De hecho, esa fue la decisión que tomó el juez. Concede gran parte, por no decir todas, las medidas cautelares que estaba pidiendo la Fiscalía. O sea, independiente de las medidas cautelares, lo relevante es que la etapa de investigación es una investigación preliminar. Son antecedentes preliminares y recordemos que esta investigación está secreta, cuestión que además ha arrojado paralelamente el tema de las filtraciones de información. El hecho de que la investigación está secreta ha impedido hasta el momento que los defensores puedan acceder materialmente a las copias de esa investigación, puedan hacer la suya y puedan cuestionar precisamente el mérito de esa diligencia. Entonces, evidentemente que el análisis debe hacerse por separado, porque si hacemos en su conjunto podemos caer en un error de generar algún tipo de premisa que resulte falsa y la conclusión evidentemente que va a ser falsa. Uno de los temas claves es la conducta terrorista y hay ahí una dificultad específica que es que se les pueda probar, de acuerdo a la actual ley antiterrorista, que hubo la intención de generar temor en la población, un temor creíble, ¿no es verdad?, de ser víctima eventualmente de un acto de similares características. Quienes hayan puesto estas bombas, independiente que hayan sido o no los actuales imputados a su juicio, abogado, ¿cometieron una acción terrorista? Bueno, uno de los cuestionamientos que existe el día de hoy, y precisamente hay una comisión de expertos que está trabajando en esto. En la discusión pública, pero... Exactamente, en primer lugar, esta comisión nace precisamente por las críticas que se hacen a la descripción que hace la ley terrorista actual. Entonces, en ese orden de cosas, lo relevante es determinar si esta conducta, sea quien sea que la haya cometido, tenía la finalidad propia que establece actualmente la ley, que es, primero, cometer una determinada conducta ilícita, y segundo, si efectivamente esta tenía la finalidad de provocar un temor en la población generalizado o arrancar una orden de autoridad. Evidentemente que nosotros sostenemos que esta ley, propiamente tal, tiene falencias. Y por eso estamos muy de acuerdo con las modificaciones que se puedan hacer. Entendiendo que esta ley está vigente y que hay que probar el ánimo de generar temor en la población. Quienes hayan puesto esta bomba a la hora de almuerzo, prácticamente, un día de mucha afluencia pública en la estación Escuela Militar, ¿le parece que es una acción
que reviste carácter terrorista de acuerdo a la actual ley, más allá de quién sea el culpable finalmente? Hay que, en este caso, y lo que debo hacer es hablar precisamente de este caso. Y en este caso particular, antes de hablar de la calificación jurídica de los hechos, lo relevante es determinar, primero, si efectivamente existe o no participación de las personas. Después nos haremos cargo de las alegaciones si es posible que estos hechos se encuadren. Esas alegaciones no son menores porque pueden elevar hasta en 3 grados la pena de los acusados. Para la pena que reciban quienes sean encontrados culpables, los actuales imputados u otros, es clave también saber o suponer o probar que esta bomba puesta en la escuela militar y también en la de los dominicos fueron puestas con la intención de matar o herir gravemente a personas, defensor. ¿Cuál es la opinión suya también respecto de eso? ¿Le parece que, independiente de quienes hayan sido los responsables finales y los que determine la justicia, esta bomba se puso en el metro para herir gravemente o para matar personas? Bueno, poco importa lo que el defensor piense, lo que importa es lo que la investigación demuestre. Y la investigación tendrá que demostrar, porque ese es su rol, demostrar cuál fue la intencionalidad de las personas que se logran pesquisar en cuanto a autoría, cuál fue la intención realmente con la que lo hicieron y si efectivamente esta intención... La Fiscalía cree que hubo la intención de herir gravemente y de matar personas. Lo expresó claramente ayer el fiscal Bravo acá. Pero lo importante es determinar... lo importante es determinar efectivamente si esta conducta tuvo ese objetivo, es decir, tuvo el objetivo de generar un temor justificado respecto del delito que se comete. Respecto a lo terrorista, respecto de matar gente y de no intentar matar gente, hay un matiz ahí que puede ser relevante a la hora de imponer las penas. Bueno, precisamente ese es el punto. Los matices son relevantes y en este caso en particular lo que tiene que determinar la investigación es eso. No nos queda nada, abogado. En la entrevista de anoche, acá en Medianoche, el fiscal Bravo proyectaba que de ser encontrados culpables los imputados, las penas que deberían recibir. En el caso de Juan Flores habló de 24 años, el fiscal Bravo, en el caso de Natalie Casanova de 6 años y en el de Durán entre 541 días y 5 años. ¿Ese es el escenario que enfrentan sus defendidos? El escenario de penalidad que ellos enfrenten va a estar determinado al término de la investigación, cuando la Fiscalía presenta una acusación y el tribunal lo resuelva. Ahí veremos si efectivamente se acoge la tesis de la existencia terrorista, se acoge la tesis de que efectivamente hayan participado y que la fiabilidad y confiabilidad y los elementos probatorios son lo suficientemente serios. Pero si se acoge todo eso, esa sería la pena. El rango de penas es bastante alto y se acerca y se aproxima a lo que la Fiscalía señala. Bien, le tenemos que agradecer a Osvaldo Pizarro, que es el defensor nacional subrogante, haber estado esta noche en Medianoche. Osvaldo, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Bien, sigamos. Vamos a Siria, donde continúan los bombardeos por aire y mar por parte de Estados Unidos.